Bienvenidos a todos a este nuevo video y hoy tengo, como pueden ver, un invitado especial. Y bueno, sabes que estaba meditando estos días mientras he estado compartiendo literatura en mi cuenta de Instagram, que a propósito les dejo aquí los perfiles para que nos puedan seguir por allá. Siempre estamos compartiendo contenido. Siempre estos días han estado llegando unas cajas de libros, algunos comentarios bíblicos, y algunos me han estado preguntando acerca de cómo usarlos. Porque en mi experiencia también he tenido algunas pequeñas frustraciones en cuanto a los niveles podría decirse niveles de literatura o la forma en cómo se redacta y cómo se expresa, dependiendo del comentarista bíblico, porque hay unos como más básicos, unos intermedios, unos bastante avanzados que uno a veces se pierde. Entonces se me ocurrió, para que ustedes más o menos tengan una buena instrucción de cómo estudiar un pasaje, porque una cosa es tener una vida devocional, ¿verdad? Coger tu Biblia todas las mañanas, leer, revisar tu corazón, pero otra cosa es ir a la profundidad del texto. Entonces, una herramienta maravillosa que el Señor ha usado es eso, los comentarios bíblicos, los comentaristas bíblicos. Hoy les traje a Marvin, que es una persona que de la amistad que tenemos, noto que lo hace con mucha seriedad. Todas las semanas tiene que estar predicando un sermón, uno o dos sermones. ¿Y eso a qué lo lleva? A que tengan que profundizar en la Sagrada Escritura. Y bueno, Marvin, primeramente bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Jonathan, gracias por la invitación y queremos enviar un abrazo fraterno a cada uno de nuestros amigos, de tus seguidores. Del canal. Del canal, sí. Así es. De Pensamiento Cristiano. Así que son muy bienvenidos a este tiempo para saber cómo se usan los comentarios bíblicos y otras herramientas. Genial. Bueno, Marvin, primeramente, ¿cuál es la naturaleza? ¿Qué es un comentario bíblico? Para que de pronto por primera vez encuentre un... Es que sabes que la mayoría de gente, cuando uno dice libros extrabíblicos, hay un poquito de resistencia. Solamente la Biblia, el soloísmo bíblico. Entonces, ¿puedes explicarle primeramente qué es un comentario bíblico? Bien, un comentario bíblico es una obra en la cual un estudioso, bien sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, plasma un trabajo de investigación sobre alguno de los libros de la Biblia. Okay. Repito, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Hay eruditos del Nuevo Testamento que son expertos en la literatura del apóstol Pablo o en la literatura de Lucas, sería Lucas Hechos, o son expertos en literatura juanina o de los evangelios sinópticos o de Apocalipsis. Estos hombres y algunas mujeres han dedicado la vida entera profundizando en la comprensión de uno de los libros del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Entonces hacen investigaciones por 15, 20 o más años, estudiando el original desde la crítica textual, estudiando el trasfondo histórico, cultural, estudiando a otros eruditos que inclusive en siglos pasados han hecho estudios sobre el libro. Entonces, estos eruditos del Antiguo y Nuevo Testamento casi siempre son críticos textuales y son capaces de revisar lo que han hecho otros comentaristas, de decir si están o no de acuerdo o de corregir, porque no hubo la comprensión correcta en su momento. Entonces, un comentario es la obra erudita en la cual un investigador nos explica el texto bíblico, el texto de un libro de la Biblia. Para hablar de comentarios libros por libro, la gente también debe saber, Jonathan, que hay comentarios generales de la Biblia. Por ejemplo, el comentario bíblico de McDonald's. Ese es un buen comentario, muy completo, de Antiguo y Nuevo Testamento, pero la gente tiene que comprender que aunque es una buena obra, sus comentarios son corticos. Claro. Son corticos. O por ejemplo el comentario del Nuevo Testamento de William Barclay. Me encanta. ¿Sabes que es bueno? Sobre todo interactuó mucho con la patrística, con la filosofía clásica, interactúa mucho con literatura antigua, literatura antigua. Y pensadores antiguos. Y fue un conocedor, tú sabes, muy profundo del idioma del Nuevo Testamento, del griego. Sí, el filólogo. Y ese filólogo. Y él explica muchos textos, entonces muy valioso ese comentario, ¿no? Entonces, para que nuestros amigos sepan
que hay comentarios de toda la Biblia, que su contenido es breve, pero hay comentarios libros por libros que son los que yo sugiero, los que aconsejo que la gente haga el esfuerzo si quiere profundizar en la comprensión de un libro de la Biblia. Ahora, Jonathan, es bueno entender que hay biblistas, hay comentaristas que son de trasfondo católico romano. Hay biblistas católicos romanos muy serios, a pesar de que los teólogos y el magisterio de la Iglesia Católica Romana colocan la escritura y al lado la tradición, las opiniones teológicas, las encíclicas papales, los concilios. A pesar de eso, hay teólogos de ellos, por ejemplo, como Schockel, que fue muy serio a la hora de interpretar el texto bíblico. No incluyó la tradición, sino que respetó el contexto histórico, cultural, la idea original, por ejemplo, para hablar de un libro del Antiguo Testamento, de los Salmos, que tiene varios autores. Eso fue algo realmente increíble. O de los profetas. Eso hizo Schockel, por ejemplo, y hay otros, ¿no? Saber que dentro del protestantismo hay comentaristas que son conservadores, ortodoxos, es decir, que creen que la Biblia es la palabra de Dios, infalible, inerrante, suficiente, respetan la Biblia como la palabra de Dios y la estudian como el texto antiguo que es en sus idiomas originales, hebreo, arameo, que son algunas partecitas del Antiguo Testamento, y el griego koiné en el Nuevo Testamento. Pero también la gente tiene que saber que además de estos eruditos que respetan el texto, hay unos eruditos que son liberales, unos eruditos progresistas que consideran que la Biblia tiene un valor. Algunos de ellos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene palabras de Dios. Algunos eruditos, que para mí no son tan eruditos como los del Seminario de Jesús, dicen que la mayoría de lo que tenemos en los evangelios como palabras de Jesús no son palabras de Jesús. Ellos reducen eso a la máxima expresión, Jonathan, pero no tienen ni evidencia de antropología, ni evidencia filológica, no tienen evidencia lingüística, no los ayuda la crítica textual a hacer las afirmaciones que hacen. Entonces, mi consejo a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que creen que la Biblia es la palabra del Señor, es adquirir comentarios de eruditos, pero de eruditos ortodoxos. Okay. Ortodoxos. Esa es la línea que yo utilizo. La verdad, mis hermanos, yo no pierdo el tiempo leyendo teólogos liberales. Ando muy ocupado, Jonathan, preparándome para enseñar el domingo, en esta época que estoy enseñando sobre la epístola a los Filipenses, y gasto a la semana muchas horas de estudio, 25, 30 o más horas de estudio, estudiando algunos pasajes de la epístola a los Filipenses. Entonces yo no voy a perder mi tiempo leyendo 2 horas a alguien que ya yo sé que no cree que la Biblia es la palabra del Señor. Me puede servir por cultura, me puede servir para refutar, me puede servir para conocer, pero en mi condición de pastor maestro, yo tengo que estar enfocado en lo que tengo que estar enfocado. Claro. Eso es. Esto es importante porque también la gente a veces encuentra comentarios o a una biblioteca, un comentario bíblico, y ya uno presupone que el que está comentando la Biblia es cristiano. Entonces es bueno hacer esa advertencia. No Sí. todo el que dice que viene de Dios, la Biblia hace bastante advertencia sobre el asunto, es de Dios. Entonces esa advertencia es buenísima. Tú decías algo interesante. Comentarios específicos. Ok, cuando tú hablas de comentarios específicos y comentarios generales, ¿cómo uno puede iniciar en este mundo del estudio bíblico, o por dónde tú recomiendas empezar a abordar libros? ¿Qué libro y por dónde? ¿Y qué comentarios específicamente? ¿Alguna editorial? Claro. Bueno, Jonathan, lo primero que deben saber nuestros hermanos, nuestras hermanas, es que deben aprender a leer la Biblia libro por libro. La Biblia fue revelada libro por libro. Así debemos leer la Biblia, libro por libro. Yo tengo un respeto por los distintos planes de lectura por año, cada 3 años, de leer la Biblia, en los cuales se plantea que leas una partecita del Génesis, otra partecita por ejemplo, de Esdras, algo de los Salmos, algo del Nuevo Testamento,
Creo que eso es valioso, de verdad. Pero yo prefiero, porque creo que habrá una mayor comprensión del texto bíblico, que la gente lea la Biblia libro por libro, por decir algo. La gente va a leer el Bereshit, va a leer el Génesis. Concéntrese a leer Génesis. No se desespere. No se desespere por estar saltando, porque eso no le dará una comprensión. Cada libro de la Biblia tiene una teología, un pensamiento acerca de Dios, revela algo acerca de Dios, o muchas cosas acerca de Dios. El autor del Génesis, por ejemplo, nos habla del origen de la vida, del universo, del origen de la familia, del origen del Estado. Nos habla del origen de los pueblos, de los idiomas. Nos habla también de la caída y de la redención, de la promesa de redención. Y nos habla de que esa simiente de la mujer llegaría para traernos rescate, para traernos redención. Entonces, cuando la gente va leyendo Génesis, va aprendiendo de estos orígenes hasta el capítulo 11. Pero cuando llegue el capítulo 12, Jonathan, se habla de un hombre. Este es Abraham. Y así que ahí está la intencionalidad del autor de Abraham, para decirnos que Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene 2 hijos, uno Jacob, otro Esaú, que Jacob tiene 12 hijos, y que de los 12 hijos hay uno que se llama Judá, y que cuando Jacob esté en su lecho de muerte, dice que el trono de Judá será para siempre. Está profetizando y nos va mostrando al Mesías, al Señor. Y luego va mostrando cómo se conecta el Génesis con Éxodo, o con Números, o con Levítico, Deuteronomio, o cómo el Génesis está conectado al Nuevo Testamento. Para esto yo sugiero, en este ejemplo que di, sugiero, y para todos los libros de la Biblia, que todos ustedes adquieran el libro de Gordon Fee y de Douglas Stewart, y ya en otros programas con Jonathan creo que lo hemos recomendado, cómo leer la Biblia libro por libro. Un libro. Así se estudia la Escritura, sin afán, despacio, tranquilo, en ayuno, o después de haber desayunado bien, en oración, sabiendo que es la palabra del Señor, que nos las tenemos que tomar muy en serio, muy en serio, muy en serio. Entonces, partiendo de eso, de que debe haber una buena introducción sobre cómo leer la Biblia, como este libro, entonces pienso que las personas deben adquirir un comentario sobre el libro que están leyendo. En el mundo evangélico hay editoriales que tienen buenos comentarios. Jonathan, debo decirle a ellos, como un servicio a la iglesia, como un servicio social, cuáles son esas editoriales para que ellos compren, por así decirlo, en lugares seguros. Entonces empiezo a recomendarles a ustedes los comentarios de la editorial Andamio. Okay. ¿Del Nuevo Testamento o Antiguo? Tanto de Antiguo como del Nuevo. Okay. Tanto de Antiguo como el Nuevo. La gente debe saber que por muy bueno que sea un comentario bíblico, por muy bueno y muy completo que sea, no es completo. Algo va a faltar. Yo me he sorprendido con comentarios excelentes. Quiero entender algo y justamente el comentarista no trata el asunto o no lo explica como yo quiero. Los comentarios bíblicos no son inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iluminado a un erudito de esto para que nos explique el texto y nos ayude. Bueno que usted entienda eso. Entonces recomiendo los comentarios bíblicos de Andamio, los comentarios bíblicos de la editorial CLIE, los comentarios bíblicos de Zondervan, de editorial Vida, y bueno, de la casa aquí de Mundo Hispano, por ejemplo, como este que tengo acá, de Mundo Hispano. Estas y otras editoriales, Jonathan, que de pronto no son tan conocidas como Teología para Vivir, que creo que tiene... Como peruana. Como peruana. Ahí ustedes van a encontrar buenos libros de eruditos evangélicos conservadores. Eso, de hecho, el que yo uso en mi devocional de Proverbios, aquí lo pueden ver, que yo me apoyo en Proverbios para de pronto si le reo algún pasaje para verificar, es de Teología para Vivir. Es de los poquitos comentarios bíblicos de Charles Bridge sobre el tema. Y tienes una joya, porque la verdad quiero decirle a todo el público que hay muy pocos comentarios bíblicos en español sobre Proverbios. Un poquito, casi. Es una laguna. Y también hay que decirles a ustedes que hay pocos comentarios bíblicos del Antiguo Testamento, libro por libro.
Es una laguna que tenemos en español. En inglés y alemán, excelente. Oramos al Señor que los traduzcan, pero la verdad creo que es más fácil, amiguitos y amiguitas, que aprendamos inglés y alemán para aprovechar de una vez todas esas obras. Es probable que eso demore 10, 15 o 20 años para traducir. Mejor estudiamos inglés 1, 2, 3 años y aprovechamos esto, ¿verdad? Y aprovechamos lo aprovechamos. Y más. También es bueno que la gente sepa que en la biblioteca digital Logos encuentran muchos comentarios. Y de pronto no hay dinero para comprar muchos libros, pero sí para comprar biblioteca. Ahí hay buenos comentarios bíblicos, ¿no? También vale la pena, Jonathan, hablarles a ellos de las Biblias comentadas. Hay Biblias comentadas muy buenas. Yo las evangélicas me las encuentro buenas. Yo no he encontrado en las Biblias evangélicas herejías ni blasfemias. Entonces, una Biblia con la que me gusta que la gente se inicie es la Biblia del Diario Vivir. La NBI. Sí, en NTV está esa versión también. Y creo que también estuvo en Valera del 60, pero la Biblia del Diario Vivir es una Biblia que respeta el texto bíblico, no profundiza explicándote el sentido original del texto bíblico, pero hace unas aplicaciones muy buenas y muy saludables. Es una Biblia que recomiendo que la gente lea, si no quiere algo tan denso y tan técnico. Pero también recomiendo la Biblia de la Reforma, recientemente promovida. Es una Biblia que respeta las Escrituras y que usted va a encontrar mucho de la tradición reformada allí. Pero también la Biblia de Holman. Es una muy buena Biblia, de trasfondo bautista reformado. Muy buena para hacer explicaciones. Y una última que está en español es la Biblia de Estudio Teológico. El editor general de esa Biblia, Jonathan, es Wayne Grudem. Entonces, usted me dice, pastor, ¿con qué Biblia comenzamos? Con la que quiera de esas, pero debe tenerla todas. ¿Y por qué debo tenerla todas? Para que aproveche la riqueza de esos varios eruditos. En esas Biblias, los comentaristas de cada Biblia es un experto de cada libro. Entonces, esto hay que aprovechar. O sea, un tipo que lleva 20, 30 años estudiando ese texto y comentándolo, revisando los comentarios antiguos y aportando. Sí, Jonathan. Y haciendo aplicaciones para la vida cristiana. Si esto hiciéramos, entendiéramos mejor la Escritura. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Usted debe tener su Biblia en español. Y usted leer su Biblia. Buenas versiones, la Biblia de las Américas, que es una traducción literal, la misma Biblia Reina Valera del 60, y recomiendo la NTV, que es de equivalencia dinámica, y la NVI. Seguro hay otras versiones buenas, pero yo personalmente brego con estas 4 versiones. Las 2 literales, que es Valera del 60, y que es la Nueva Biblia de las Américas, que es la que estoy usando y con la que estoy predicando en el púlpito en estos días. Pero también la NTV y la NBI. Usted debe leer el texto, orar al Señor, tener una libreta o su tablet, su iPad, lo que usted tenga, su celular, y tomar notas y preguntar qué dice el texto, cómo lo dice, es un mandamiento, es una promesa, qué me está diciendo a mí, es una reprensión, hay algo que debo corregir. ¿Qué quiero aplicar de esto? ¿Qué me revela de Dios mismo? Que es la pregunta primaria que uno debería hacerse allí. ¿Qué me revela esto acerca de Dios y qué me revela acerca de mí? Cuando tú bregas tú solo leyendo el texto, y te recomiendo que lo hagas leyendo libro por libro la Biblia. No estés saltando de aquí para allá porque no te va a quedar claro el contenido de la Escritura. Y siempre mira al Señor Jesucristo en la lectura. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿O qué dice acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué anuncia? O esta enseñanza que encuentro aquí, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, ¿qué dice Cristo acerca de eso? ¿O qué dice el Nuevo Testamento sobre esto? Estas Biblias comentadas nos ayudan. Luego que leemos el texto y que nosotros nos preguntamos, decimos, bueno, Señor, me has hablado, me has iluminado, ahora me voy a sentar con estos maestros, unos que ya murieron, que están en el cielo, otros que están por allí. Y es como sentarte. Eso te iba a preguntar, para ser más específico. Tú tienes varios libros acá, creo que los alcanzan a ver en la cámara, pero Marvin,
Yo creo que yo incluso caí en algún momento en donde, pues, por temas de tiempo y por los afanes, una vez dice, no, pero ¿para qué me voy a poner a estudiar? Mejor leo un comentario bíblico y ya me hicieron el trabajo. ¿Cómo tú recomiendas paso a paso, o más bien, tú cómo estudias paso a paso con todas estas herramientas que tienes acá para preparar una enseñanza? Y claro, para alimentarte en tu estudio personal y quizás tu vida devocional. ¿Cómo lo haces? Paso a paso. Ok, quisiera cerrarte el asunto con las Biblias comentadas porque tu pregunta anterior fue muy importante. ¿Por dónde comienzo? Entonces, las Biblias comentadas tienen comentarios. O sea, las Biblias anotadas o comentarios son comentarios. Eso es lo que tienen, ¿no? Entonces, la gente va a encontrar mucha riqueza explicando el texto y va a notar cómo está el Evangelio allí. Y esto lo va a evitar que usted se desvíe, que usted distorsione la fe cristiana y el Evangelio. Dicho todo esto, entonces yo recomiendo de estas editoriales que les mencioné hace un ratico a ustedes que adquieran comentarios. Y como decía Jonathan, hay comentarios que son básicos, que son como pastorales, como estos comentarios, Jonathan, de Josué para ti, Romanos para ti, Primera de Pedro para ti, de editorial Poema, que tiene su sede creo que en la ciudad de Medellín. Colombia. Estos son comentarios muy pastorales. Es más, yo lo que creo es que estos fueron series de predicaciones de estos hombres y los tomaron y la gente está aprendiendo. Por allí se puede comenzar. Pero hablando de comentarios, hay comentarios que son muy pastorales, que son algo devocionales, comentarios que son de una profundidad media, y también comentarios que ya son muy avanzados, muy profundos, donde el comentarista, por ejemplo, si se trata del libro de los Hechos, comienza a explicar el texto desde el original, Jonathan, a explicar la sintaxis, es decir, la relación que tiene cada palabra en la oración. Dice, este verbo está en tiempo auristo, por ejemplo, este sustantivo está en el vocativo, esta preposición es determinante, este artículo con esto, de manera que lo que quiere decir el autor es tal cosa. Mis hermanos, el punto es que si no tenemos un conocimiento básico del griego para hablar del Nuevo Testamento, de la gramática griega, nosotros ni siquiera vamos a entender qué es lo que está diciendo el comentarista y nos vamos a saltar toda esa riqueza explicativa de la lingüística y vamos a tener, ya me cansó esto, vamos a ver qué fue lo que explicó aquí sin meternos con eso. Entonces, y a veces no conocer ni siquiera nuestra propia gramática española nos limita a entender la distinción de la gramática griega. Así es, Jonathan. O sea, si nosotros no sabemos lo que es un verbo, lo que es el sustantivo, lo que es el predicado, lo que es complemento directo, lo que son artículos, preposiciones, no vamos a entender esto. Y la diferencia gramatical entre los dos idiomas. Porque una cosa es la gramática aquí. Sí, imagínate, Jonathan, hay diferencias gramaticales, o sea, tremenda, pero hay mucha similitud también. Bueno, sí. Hay mucha similitud también, pero la verdad hay cosas que son muy, muy, muy distintas. Por ejemplo, en español, hasta donde yo sé, tenemos una sola palabra para amor. Pero en griego hay varias palabras para amor. Claro. Empecemos por ahí nada más. Eso ya es una situación que hace que tienes que entender mucho más. Bien, bueno, dicho todo esto, yo traje un ejemplo para ustedes y es 8 comentarios sobre el libro de los Hechos. Y vamos a suponer, Jonathan, que voy a empezar una serie de sermones sobre el libro de los Hechos. Okay. Sobre el libro de los Hechos. Bueno, Hechos capítulo 1. ¿Tú tienes una Biblia aquí, sí? Sí, la de estudio. Sí. Aquí. Jonathan, ¿podrías buscar Hechos capítulo 1? Y creo que un trozo de Hechos para predicar debe ser como del versículo 1 al versículo 3. Ok, lo leo. ¿Lo tienes allí? Sí. Bien, léelo, Jonathan, por favor. Dice ahí, en versión NBLA, que es esta versión, dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo... ¿El primer? El primer relato que escribí, Teófilo.
el primer relato. Ajá. que escribí. Ajá. Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fui recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había instrucciones a los apóstoles, que había escogido a estos también. Después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Versículo 5. Bien. Entonces, Jonathan acaba de leer lo que algunos en el libro de los Hechos, bueno, los eruditos llaman el prólogo, ¿sí? Y en el prólogo se hace mención, Jonathan y amigos, se hace mención de un hombre que se llama Teófilo. Y este es un personaje real. Y según dicen los eruditos, él fue el que patrocinó la investigación de Lucas. Ustedes tienen que saber que la tradición antigua nos da a Lucas como el autor del libro de los Hechos y como el autor del Evangelio que lleva su nombre. Y tienen ustedes que saber que Lucas y Hechos es un solo libro. Entonces el Evangelio es el tomo 1 y el libro de los Hechos es el tomo 2. Jonathan, cuando estaba leyendo, dijo: Teófilo, excelentísimo, en mi primer libro, en mi primer tratado, me refería a todas las cosas que Jesús comenzó a hacer hasta que fue llevado al cielo. ¿De qué está hablando? Del Evangelio. Ahora, ¿quién es este Teófilo? ¿Qué fue lo que él hizo? Patrocinó el viaje de Lucas, pagó la investigación de Lucas para que se fuera a Jerusalén. Lucas era griego. Y viajó a Jerusalén a hablar con los testigos oculares de las enseñanzas de Jesús, de la vida de Jesús. Estaba haciéndoles mención a ustedes que Teófilo financió la investigación de Lucas para que fuera a Jerusalén, para que fuera a Tierra Santa a investigar los testigos oculares. Probablemente entrevistó a María, la madre de Jesús, a mujeres testigos de la resurrección como María Magdalena, como Juana, como otras, a los propios apóstoles, los entrevistó. Porque ustedes tienen que saber que antes de tener los evangelios escritos ya había una tradición oral del evangelio, de la vida de Jesús. Claro. Y esto tuvo que haber costado una cantidad de dinero. ¿Ya? Entonces, Hechos nos habla acerca de Jesús, de su obra. El evangelio de Lucas, y Hechos nos habla de la continuidad del ministerio de Jesús a través de la iglesia, por la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que yo sé que Lucas es el escritor? ¿Cómo es que yo sé que Lucas tuvo un patrocinador para hacer la obra? ¿Cómo es que yo sé lo que les he mencionado a ustedes? Que investigó a los testigos oculares. Lo estuvimos leyendo. Pero hay cosas que yo no comprendía la primera vez que leía eso. Claro, el texto no lo arroja. No lo arroja. No lo arroja. Entonces, ¿cómo yo sé que él entrevistó a estos testigos oculares? ¿Cómo yo sé que Lucas y Hechos son un solo libro, el tomo 1 y el tomo 2? ¿Cómo es que sé que se habla de la literatura lucana? ¿Cómo es que sé que Lucas es un autor? ¿Cómo sé acerca de Lucas? Bueno, eso me lo enseñaron grandes maestros a los que nunca les he estrechado la mano. Eruditos como Craig Keener, eruditos como el Dr. Bruce, eruditos como Justo González, eruditos pastorales como John Stott y, por ejemplo, el mismo pastor John MacArthur. ¿Ya? O, por ejemplo, tan polémico estos días. Sí, o un erudito de Asia llamado Ají Fernando, wow, que la gente poco lo vamos mostrando poco conoce. Sí. Entonces empecemos por aquí. Mira, Jonathan. Entonces aquí tenemos al doctor Justo González, graduado, escúchenme ustedes, graduado de la Universidad de Yale, lo voy a decir en español, cuando era muy, muy jovencito. Fue doctor.
historiador serio. Sus obras, muchas primero han sido escritas en inglés, aunque él es de origen hispano, cubano, metodista, pero es una autoridad mundial en historia de la iglesia. Citado por referentes serios. Increíble. Y cuando Justo González te habla del libro de los Hechos, te explica el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo allí, pero Justo González, cuando hace aplicaciones del libro de los Hechos, tiene en cuenta a la iglesia latina, a la iglesia latinoamericana. Mira qué cosa tan interesante. Así que yo tomo a Justo González y leo Hechos, capítulo 1, su comentario, versículos 1, 2 y 3, donde me habla acerca de lo que Lucas está dedicando la obra a Teófilo, le está agradeciendo de alguna forma. Ese mismo prólogo está en el Evangelio de Lucas, y ahí le dice: para que las cosas que se te han enseñado sobre ellas tengas tranquilidad, tengas certeza apologética, Jonathan. Una investigación de los originales. Sí. Y seguramente consultó el Evangelio de Marcos, que fue el primero de los evangelios escritos también. Claro. Entonces uno lee a Justo González allí, él le dice quién es Teófilo, las teorías que hay acerca de Teófilo, si Teófilo es un seudónimo o es un personaje ficticio o si fue un personaje real, y le empieza a hablar uno de todas esas discusiones. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este comentario de Editorial Vida, del libro de los Hechos, que es de la serie que tiene aplicaciones, y aquí tenemos a Gil Fernández. Entonces lo que hago es consultar a Gil Fernández sobre estos versículos, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 5, hasta donde sea necesario. Los comentaristas se encargan de decirle a uno hasta dónde está la idea completa. Porque, listo, Hechos capítulo 1, pero en Hechos capítulo 1 hay varias ideas importantes. Está este prólogo, pero también está el énfasis de que Jesús se apareció durante 40 días entre la resurrección y la ascensión. ¿Y qué enseñó Jesús durante esos 40 días? ¿Y por qué Jesús se apareció? Entonces, por ejemplo, el señor Agil Fernández, Crane Blomberg, que dejé el comentario de él, que se llama de Pentecostés a Patmos, para hablar del libro de los Hechos hasta Apocalipsis. Es una buena introducción del Nuevo Testamento, pero cuando lo leemos a él dice que esas apariciones de Jesús tuvo un propósito apologético. Se presentó con pruebas indubitables, comió con ellos y resucitó. O sea que según él, Lucas, cuando escribió esto, tenía un objetivo apologético: defender la fe, que no se dudara de la resurrección. Pero también dice que comenzó a enseñarles a sus discípulos, o sea que hubo un componente didáctico. Pero dice también Crane Blomberg que hubo un componente profético, porque Jesús anunció la era del Espíritu Santo. Mira esa cosa. Entonces, ¿cómo es que Marvin Pacheco sabe acerca de esto? Bueno, eso tiene un trasfondo también, Jonathan. Mi mamá me empezó a leer la Biblia a los 8 años. Claro. He estado en la escuela dominical estudiando la Escritura. Y he escuchado pastores hablar, pero lo que me ha dado profundidad del texto, sí, en mi oración yo brego con el texto bíblico, y hasta hace unos años en español lo miraba. De unos años para acá me esfuerzo por mirar el texto en griego, en el Nuevo Testamento, usando el interlineal. Luego de completar mi maestría y haber sido formado en sintaxis, ese es el Nuevo Testamento, yo aquí tengo el Nuevo Testamento en griego, yo leo el texto en griego, comienzo a ver las palabras, a analizarlas. Tengo, por ejemplo, una por una, palabra por palabra. Sí, una por una. Entonces utilizo una herramienta como esta también, que es un análisis gramatical o clave lingüística del Nuevo Testamento. Estos eruditos empiezan a explicarle uno la función de cada palabra, por ejemplo, si es un infinitivo, si es el verbo o lo que sea clave dentro del versículo, y uno empieza a estudiar. Pero ese, hermanos, ya es
ya ese es otro cuento. Y usando, por ejemplo, el interlineal académico, que es este que tengo acá, aquí te hacen ese análisis gramatical de cada palabra, y cada palabra que está aquí tiene el código de la Strong, entonces, de la concordancia Strong. Entonces, cuando tú miras esa palabra aquí, que está su análisis gramatical, por ejemplo, si es en sustantivo y está en el nominativo, es singular, es masculino, ellos te lo explican acá. Entonces tú lo que haces es ver la forma léxica, la definición primaria de la palabra. Eso hago yo cuando estoy profundizando. Me voy haciendo la sintaxis, es decir, el análisis de las palabras en las oraciones, es lo que voy haciendo. Voy consultando otros diccionarios de griego que tengo, voy leyendo el contexto histórico-cultural, que este es fabuloso para esto, de Craig Keener, del Nuevo Testamento, y comienza a explicarte la situación, los aspectos culturales, los aspectos circunstanciales, y tú vas entendiendo. Esto lo hago yo, que tengo una formación, una formación responsable para considerar el texto. Yo no soy un erudito bíblico, yo no soy un crítico textual, yo lo que soy es un pastor, un maestro de las escrituras. Entonces yo brego con el texto en el original, yo hago mi esfuerzo, hago mi exégesis del original con las herramientas científicas que tengo para hacer esto, escribo mis propias conclusiones, y yo después de eso es que miro los comentarios bíblicos. Eso es lo que yo hago. Ustedes, la mayoría que no conocen el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, entonces ustedes los mandé a leer las 4 versiones en español de la Biblia. La de las Américas, la Valera del 60, la NTV y la NBI, y hacer las preguntas que les estuve planteando que tienen que hacer, tomar sus propias notas, orar y tomarnos la Biblia como la palabra de Dios con seriedad. Y después sí, consultamos entonces los comentarios que estamos hablando, como el de Justo González, el de Ají Fernández, hablando del libro de los Hechos. Entonces tenemos aquí otro comentario, y ese para mirar el trasfondo cultural, que sería el primero que yo miraría de todos. De Keener. Solamente en el Nuevo Testamento. Solo en el Nuevo Testamento. Hay uno del Antiguo, pero no es de Keener, son de otros autores. También es de la misma editorial, es muy bueno, aunque a mí me parece, para los fines de entender la escritura, me parece mucho más práctico el de Keener. Definitivamente este hombre, yo no sé si será superdotado, Jonathan. Sí, yo creo que tengan que estar como sobre la media. Ese tipo, además de que el Espíritu Santo lo llena sobrenaturalmente para que interprete la escritura, yo creo que ese tipo tiene un coeficiente intelectual, espantosamente extraordinario, por usar esa expresión. No sé si acabo de decir un disparate, Jonathan, pero eso realmente me espanta verlos que es tan inteligente. Seguimos en el libro de los Hechos. Estoy dando el ejemplo con el libro de los Hechos, pero esto es lo mismo que yo hago si es el Evangelio de Juan, si es el libro de Apocalipsis, si es Filipenses. Utilizar varios comentarios. Tenemos este otro de Simón, vamos a decirlo en español, Kistemaker, o Kistemaker. A ver aquí el profesor de inglés que se encargue de pronunciárselos a usted. Kistemaker, maybe. Muy bien. Entonces, este es de uno de origen reformado también. Allí lo pueden ver. Entonces vuelvo a leerle el prólogo a él, porque los comentaristas le dicen a uno, hasta aquí hay una idea completa, de tal versículo a tal versículo hay otra idea. Por ejemplo, en el mismo libro de los Hechos vas a encontrar el prólogo, vas a encontrar las apariciones de Jesús, vas a encontrar el anuncio de la llegada del Espíritu Santo y el enfoque de la misión de los apóstoles, pero vas a encontrar también que se toma el lugar que tenía Judas Iscariote. Vas a encontrar también que están orando fervientemente los apóstoles, los otros discípulos y las mujeres en el aposento alto, esperando el don del Espíritu Santo. Vas a encontrar eso. Y ahí vienen las explicaciones, hablando del don del Espíritu Santo. Entonces los pentecostales clásicos explican eso de una forma, la ortodoxia protestante de otra manera, y los comentaristas son los que nos ayudan a entender eso. Entonces, este que está en inglés, yo os voy a confesar un asunto. Imagínense que yo esto lo leo y yo utilizo el traductor de mi iPad o de mi teléfono. Entonces yo le hago fotografías. Realmente conozco muy poquitico de inglés. Es más, no sé nada de inglés, hay que decir la verdad. Estoy por aprender. Entonces yo compro libros en inglés, pero yo uso las herramientas tecnológicas. Entonces yo le tomo foto con mi celular allí desde mi
la aplicación del traductor, Jonathan, le tomo la foto y ya me lo traduce. Entonces yo me estoy leyendo este resumen del comentario de los hechos del doctor Craig Keener, que es el mejor comentario sobre el libro de los hechos que existen. Son 4 tomos enormes. Mire, son más gordos que este interlineal que yo tengo acá. Yo tengo 2, me hacen falta 2. Y esto que tengo aquí es un resumito de los 4 tomos. Entonces, leer a Keener es leer demasiado trasfondo, es un erudito de los originales, y este tipo es citado en esto, su obra es citada, por ejemplo, a ver si recuerdo por James Dunn. El tipo es citado por N.T. Wright, por ejemplo. Es una cosa, o sea, esto es asombroso. O por Larry Hurtado, que ya falleció, Jonathan. Pentecostal, sí. Erudito, tremendo, experto en cristianismo en los 3 primeros siglos. Una cosa tremenda. Entonces, yo leo al doctor Keener su comentario sobre, digamos, esto que les estaba explicando, Lucas, que hizo la investigación, la relación con el Evangelio de Lucas con Hechos, quién fue Teófilo, para poder entender el texto. Entonces, luego de eso, yo me leo este otro, que es un erudito, el doctor Bruce. El doctor Bruce le tenía un respeto impresionante al doctor Gordon Fee, y lo dejó que revisara los comentarios esos que tiene Editorial CLI de la colección teológica contemporánea, esos libros, esos comentarios de la NBI. El doctor, falleció, y el doctor Fee, que falleció también recientemente, se quedó revisando esto. El doctor Bruce es un erudito británico impresionante. Entonces yo leo su comentario sobre el libro de los Hechos. ¿Ya? Okay. Los mismos 3 versículos que estamos hablando, ¿verdad, Jonathan? La idea principal. ¿Qué es lo que está escribiendo? ¿Qué voy descubriendo en esto? Que Keener dice cosas que Bruce no dice, que Bruce dice cosas que no dice aquí Fernando, que de pronto Justo González no dice. En algunas cosas coincide, en otras no coinciden. Y luego leo a uno de mis comentaristas preferidos, que no es un erudito, no es un crítico textual, pero fue un pensador muy profundo, Jonathan, sobre temas de cosmovisión. Hizo apologética, fue capellán de la reina Isabel II, amigo de Billy Graham, que no fue un erudito, pero fue un predicador extraordinario del evangelio centrado en Cristo, que movió multitudes antes de que existiera el internet. Eso es una cosa increíble. El doctor Billy Graham, bautista del sur, y era amigo del doctor John Stott. El doctor John Stott, esto fue su serie de predicaciones del libro de los Hechos. Imagínense ustedes esto, una serie de predicaciones a la iglesia donde fue pastor. Y el hombre tenía un principio, Jonathan, que es ser fiel al texto bíblico y a la vez relevante. Fiel a lo que dice el texto, pero que tiene que ver eso con la gente de nuestros días. Él tenía una teoría de la predicación y definió la predicación, o citó a alguien él sobre la predicación, que decía: la predicación es el puente entre 2 mundos. ¡Wow! Leer esto es increíble. A mí me fascina leer esto. Sus libros me fascinan porque es un pensamiento profundo, una cosa tremenda, y tiene una manera de explicar el texto, claro, y el basado con los eruditos. Y aquí tengo un comentario que en estos días ha sido muy polémico sobre el doctor MacArthur, y yo quisiera decirles a ustedes, en primer lugar, antes de hablar de este comentario, que el doctor MacArthur es un siervo de Dios, un fiel predicador del evangelio, que respetamos mucho, que le agradecemos mucho por lo que ha hecho, pero es un simple mortal. Es un hombre imperfecto. Algunos de sus seguidores lo han magnificado. Steve Ox, buen predicador, que me encanta, ¿sabes? Me encanta. Pero esto es para que ustedes sepan que aunque predicamos fielmente el evangelio, somos imperfectos, somos débiles. Esos comentarios infortunados donde inflaron al doctor MacArthur diciendo que el 5% de él es más que toda la erudición evangélica. Imagínense ustedes. El doctor MacArthur no dijo eso, lo dijo Lowson, su admiración. Solo nos sirve para que nos enfoquemos en Cristo, para que Cristo sea exaltado. Pero el doctor MacArthur
y no voy a estar comentando más polémica de estos influencers que están por allí, que no les cae bien el doctor MacArthur. Es nuestro hermano en la fe. Nuestro hermano. Es nuestro hermano en la fe, el pastor MacArthur. Y les voy a decir una cosa, este comentario del libro de los Hechos es su serie de predicaciones sobre el libro de los Hechos. Yo lo disfruto. Me encanta. Ustedes saben que él no es muy amigo de los pentecostales, pero a mí me encanta y tengo muchos de sus libros. Entonces, léanlo con una mente crítica y en oración. Ese es un comentario pastoral, como el de Stott, siendo que el de Stott es mucho más profundo. Ahora, ¿qué es lo que yo hago al leer todo eso? Digamos, leer las opiniones de ellos sobre Hechos capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Tomo nota, esto dice, como ustedes cuando van a escribir una monografía o algo así. Entonces yo digo, bueno, esto dice tal cosa, tomo nota de esto. Página tal. MacArthur dice esto. Skinner dice esto. Ají Fernando dice esto. Y cuando vengo a ver, les voy a decir la verdad, tomando notas y explicando, puedo tener 15, 25 y 30 páginas sin darme cuenta. Porque tú te encierras a estudiar la escritura y tú comienzas a aprender. ¿De dónde decir, cómo aplicar, cómo reflexionar? Exactamente. Y los comentarios más eruditos interactúan con otros comentaristas. Por ejemplo, si ustedes miran un comentario de Gordon Fee, por ejemplo el de Filipenses, ese hombre se encarga de interactuar en las glosas, en la parte de abajo de ahí. Él explica el texto, pero llega y dice, por ejemplo, Moisés Silva, que es un hispano, erudito en Filipenses, quiero que sepas, ¿oíste? Okay. Reformado, pocos hispanos eruditos, y Gordon Fee lo considera un erudito y elogia su trabajo y lo corrige en algunas cositas también. Tremendo. Y lo mismo hacen con otros. Entonces estos comentaristas interactúan. ¿Para qué hago mención que los comentaristas interactúan con otros comentaristas? Porque Jonathan, a veces cuando empezamos a estudiar los originales, hay personas que dicen, no, yo leo el interlineal, yo sé griego, o sé hebreo, o lo que sea, yo no necesito comentarista, el Espíritu Santo me ilumina, yo voy a sacar mis propias conclusiones. Y sí, las va a hacer, las va a sacar, pero usted hace teología desde la caída. Y seguramente usted no es superdotado. Pero además de eso, usted está en un contexto, por ejemplo, de Latinoamérica, de cualquiera de nuestros países. Usted no tuvo la oportunidad, o no sabe hacer crítica textual. Usted no ha tenido, por ejemplo, las varias copias de los originales del libro de los Hechos, por ejemplo. Un erudito de esto ha podido leer las distintas copias, códices, compararlos y decir, el que creemos que es más fiel al original es este. Pero además de eso, como ustedes y yo no somos eruditos en historia de la iglesia, no somos eruditos en costumbres judías, no podemos ver la influencia del pensamiento judío en el Nuevo Testamento. Y como además ustedes y yo no sabemos leer griego koiné, estoy incluyéndome entre los que, como si no supiera un poquito del poquitín que sé. Como no sabes leer griego koiné, tú te pierdes de leer las referencias que hacen del Antiguo Testamento, Jonathan, de la Septuaginta. La ignorancia lleva a algunos a creer que la Biblia que usaron los apóstoles para citar el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Pedro llegó y dijo, esto es lo dicho por el profeta, que en los postreros días derramaré mi espíritu. Él no está citando la Biblia hebrea, está citando la Septuaginta. Muchos pasajes del apóstol Pablo citan la Septuaginta. Entonces, un erudito de esto lee el Nuevo Testamento y lee la Septuaginta y comenta esto. Por ejemplo, ¿por qué dice Pablo, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, luego de hablar de la humillación de Cristo, del despojo de Cristo, de la exaltación de Cristo y que tiene un nombre sobre todo nombre? Cuando ustedes leen y Jesucristo es el Señor, ustedes pueden estar pensando que es la definición griega de amo y dueño, pero no, es más que eso. Pablo está utilizando el recurso de la Septuaginta, que para no decirle a Dios Elohim o Yahvé, cada vez que se mencionaba el nombre de Dios, estos traductores de la Biblia hebrea del siglo del siglo II antes de Cristo, para no utilizar Elohim utilizaron el término Kyrio, que se traduce Señor, para hacer referencia a Dios. Así que cuando Pablo dice en la carta de los Filipenses, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor,
No están diciendo que Jesucristo es amo dueño, está diciendo que Jesucristo es Dios. Excelente ese dato. Entonces, eso ni que sepamos algo de griego lo vamos a descubrir si no tenemos toda la, voy a decir, la tradición de investigación, todo el acervo, toda la documentación, todas las investigaciones que tenemos, Jonathan, en siglos de estudio del Antiguo y Nuevo Testamento. Un erudito de esto, que hace un doctorado en teología, en Nuevo Testamento, este tipo estudia, o sea, los documentos originales, las copias de los documentos originales del año 200 después de Cristo, que son las más antiguas que tenemos, pero estudia a los padres de la iglesia, lo que los padres de la iglesia dijeron, por ejemplo, sobre el libro de los Hechos. Sigamos en el libro de los Hechos. Imagínate, los padres de la iglesia de Oriente, los padres de la iglesia de Occidente, hágame el favor. Y luego lo que dijeron los teólogos medievales y los monjes eruditos, eso. Y luego entonces lo que han dicho los reformados sobre este tema. Entonces, todo eso lo ¿cómo vamos nosotros a menospreciar los comentarios bíblicos, a decir esto es extrabíblico? No es que no son la escritura, no son inspirados, pero son las herramientas para entender, porque Dios Cristo ha dado a la iglesia dones, pastores y maestros, a fin de que los santos sean perfeccionados para la obra del ministerio, preparados. Amén. Entonces, estos maestros, como los que hemos mencionado aquí en este programa, son los que Cristo ha puesto. Yo no los conozco, Jonathan, pero yo puedo decir que yo he estudiado con Kinner, con Ají Fernández, con Ají Fernando. Son maestros claro, porque sus obras yo las he aprovechado. Él trabaja toda su vida, ¿ves? Toda su vida. ¿Y qué es lo que hacemos? Es leer de manera comparada y luego el Espíritu Santo nos guía cómo cotejar esto. Y cómo aplicarlo. Y cómo conectar los dos mundos. Exacto, y cómo aplicarlo. Entonces yo como predicador empiezo a pensar, bueno, eso que tiene que ver, a qué se parece. Yo veo la situación del original. Por ejemplo, ¿por qué Pablo le dijo a los filipenses, mira, hay unos que predican a Cristo por rivalidad conmigo y otros porque aman al Señor, pero como quiera yo me alegro? Uno puede pensar, bueno, ¿y esto por qué lo dijo Pablo? Pero si tú entiendes que Pablo estaba preso y que algunos hermanos en la fe de Roma pensaban que Pablo estaba preso como un castigo divino y que pensaban que Pablo era arrogante, tenía demasiado talento y lo envidiaban. Entonces predicaban a Cristo y decían, y no somos como Pablo. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a saber por qué Pablo se alegraba de que Cristo fuera predicado aún por aquellos que tenían una rivalidad con él. Tremendo. ¿Cómo aprendí eso? Leyendo a los grandes maestros. Leyendo a los grandes maestros, y no hay otra forma. Los grandes comentaristas leen a los grandes comentaristas para nosotros entender. Es el legado que tenemos. Marvin, bueno, Jonathan. Aquí hay un dinerito irresponsable. Miren, ahí les voy mostrando, primo. Esto es costoso, servir al Señor. Sí, es costoso. Servir al Señor es costoso, hermano. No sé si lo podamos decir, las cifras, sí, aquí. Para que los hermanos más o menos sepan cuánto vale un comentario, por dónde empezar. En estos comentarios, hermano, y las herramientas que les mostré, creo que hay más de 4 millones de pesos colombianos. Serían como más o menos como casi $1,000. $1,000. Más de $1,000. Hay como 4,5 millones en obras. Entonces, esto es lo que tiene para que hacer. Para el libro de Hechos. Para el libro de los Hechos, sí. Y este interlineal que me ayuda para cualquier libro del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento griego, y otros diccionarios que tengo allí sobre los idiomas originales. Eso vale mucho dinero. Y falta el exegético que no trajiste. Sí. Y el punto es que todo esto es para predicar fielmente la palabra del Señor un domingo. Amén. Les digo a todos, antes de leer los comentarios, lo que primero hago yo es orar, leer el texto en español. En el caso mío, lo leo en griego, entiendo algunas palabras, otras no. Utilizo el léxico para ver de qué tratan las palabras. El interlineal no es una traducción, o es una traducción palabra por palabra, y comienzo a hacer mi propio análisis gramatical, o hago la sintaxis, que es la relación que tiene cada palabra en la oración, y entonces extraigo lo que creo que el autor bíblico está diciendo. Hago mis propias conclusiones, oro. A veces estoy desalentado,
A veces mi cabeza está preocupada por cosas de mi casa, de mi familia. A veces estoy luchando con mi propio corazón. A veces estoy en trabajo pastoral atendiendo grandes necesidades y me toca orar y rogarle al Señor que el Espíritu Santo me ayude y me dé fuerza para estudiar. Luego que hago esto, entonces paso a todos los que yo les di a ustedes, de los comentarios. Usted no tiene que saber griego para tomar esto, pero usted primero lea en español su Biblia. Si tiene Biblias comentadas como la que recomendamos, mírelas. Y si luego tiene dinerito y Dios les va a proveer, Dios provee para eso. Dios les va a ayudar para esto. Hombre, Jonathan, yo espero haber sido un poco claro para mis hermanos, pero por lo menos que se motiven a adquirir buena literatura. Gracias, hermano. Y bueno, esto más que diré, pero todo esto para entender el texto, no, todo esto para hacerlo de manera efectiva, que el Señor nos pueda usar, que pueda nutrir a su iglesia. Y una de las cosas que tiene Latinoamérica, y es lo que hacemos en este canal, Pensamiento Cristiano, es para que usted entienda cómo debería pensar el cristiano, cómo pensamos históricamente, cómo deberíamos nosotros abordar el texto. Y gracias, Marvin, de verdad que también quiero compartirles aquí al final del video una serie de Filipenses que el pastor está haciendo, porque él viene estudiando hace unos meses. Me parece que debería ser más escuchada para que usted vea cómo se ve todo esto en la práctica dentro de nuestro contexto caribeño colombiano, porque él hace muchas aplicaciones a nuestra iglesia local, a nuestro contexto costeño colombiano. Yo sé que les va a gustar esa serie, yo me la he disfrutado. Y bueno, bendiciones. Gracias, Marvin. Unas palabras finales para los hermanos. Gracias a ti, hermano, por invitarme y por hacerme parte de Pensamiento Cristiano. Claro sí. Jonathan es un descubridor. De talento. De algunos siervos de Dios que están escondidos y que no les gustan mucho las cámaras. Así que gracias, hermano, por lo que tú haces. A todos ustedes yo lo que quiero decir, hermano, amemos la palabra del Señor. Tomemos la palabra de Dios en serio. Si la tomamos con seriedad, como la palabra de Dios, si somos reverentes al estudiarla, si adoramos al Señor mientras estudiamos la palabra, si nos las tomamos en serio, ¿saben qué? Su palabra va a formar a Cristo en nosotros. Amén. El Espíritu Santo la va a tomar para santificarnos. Vamos a ser limpios de muchas cosas. Seremos instruidos, llenos de la sabiduría del Señor, de la perspectiva de Dios. Estaremos en los planes de Dios. Si nos deleitamos en ella, vamos a prosperar como Dios quiere que prosperemos, es decir, en el cumplimiento de sus propósitos. Ella nos va a corregir. Nos va a dar un corazón mucho más íntegro. Y estaremos llenos de recursos para instruir a nuestra familia, a la próxima generación, para hablar de Cristo Jesús. Tomémoslo en serio. Si no tomamos en serio la palabra del Señor, ella nos puede derribar. Nos puede endurecer. Faraón no tomó en serio la palabra del Señor. Se endureció más. Israel tuvo periodos, según leemos en el Antiguo Testamento, que no tomó en serio la palabra del Señor. Se endureció. Jesús dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica, le compararé al hombre sabio que construyó su casa con fundamento. Vinieron ríos, tormentas, y permaneció firme. Este mundo, esta cultura nuestra, hoy, la cultura actual, progresista, la cultura actual secularizada completamente, enemiga de Dios, algún día pasará. Ustedes verán que lo que hoy es tendencia, con ideología de género y otras cosas, eso va a pasar de moda. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y así conocemos más a nuestro Dios. Le amamos más y les aseguro que seremos mucho más felices y llenos de paz. A estudiar la palabra y a comprar buenos comentarios. Una vez más, gracias, hermano. Gracias a todos ustedes. Bendiciones, amigos. Bye. Chao, chao.